Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy el mensaje se llama Lo que no entendemos. En Job capítulo 31, del versículo 35 al 37, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema, compareceré ante él con dignidad, y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. En estos versículos vemos cómo Job enfrenta a Dios y pone en duda su justicia. Sabemos que Job había sufrido mucho, había perdido a sus hijos, había perdido sus posesiones, había perdido su salud. Y eso lo llevó a una situación de desesperación, lo cual no justifica lo que está haciendo, enfrentar a Dios. Seguramente nosotros en varias ocasiones en nuestra vida hemos enfrentado situaciones difíciles y hemos cuestionado por qué estamos viviendo esas situaciones. Si nosotros hemos cometido equivocaciones, la respuesta es evidente. Pero en ocasiones nosotros no reconocemos los errores que hemos hecho y queremos culpar a otros de lo que estamos viviendo. Y en ocasiones queremos culpar a Dios por lo que estamos pasando. Y este era el caso de Job. Él estaba culpando de cierta forma a Dios de su situación. Él decía que iba a comparecer delante de él con dignidad. Él decía que iba a contender con Dios y que Dios lo hiciera por escrito. Él decía que él iba a estampar su firma en la queja que él iba a poner delante de Dios. Él tenía seguridad de que era una persona justa y no alcanzaba a entender por qué estaba en esa situación. Entonces, él quería llevar a juicio a Dios y ponía en este momento en duda su justicia. Si bien nosotros podemos ir delante de Dios y expresarle lo que nosotros sentimos y saber que Dios nos va a escuchar, también debemos de tener cuidado de acusar a Dios de un despropósito en nuestra vida. Debemos de tener cuidado de acusar a Dios de que nos quiere hacer mal, porque realmente Dios no busca nuestro mal, realmente Dios busca nuestro bien. Pero nosotros en muchas ocasiones no entendemos lo que vivimos. Debemos sí derramar nuestro corazón delante de Dios, pero no debemos de dudar de la bondad de Dios. En este caso, Job estaba dudando de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de cuál era el propósito de Dios para su vida. No solamente estaba derramando su corazón, no solamente estaba expresando su queja, sino estaba acusando a Dios de injusticia. Hay una línea delgada entre derramar nuestro corazón a Dios y acusarlo de lo que estamos viviendo nosotros. Esa línea no debemos de pasarla. En el caso de Job, él la pasó. Y en respuesta, Dios entonces enfrenta a Job. En el capítulo número 38, versículos del 1 al 3 dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. No debemos de dudar nunca de que Dios nos escucha. Dios está siempre atento a todo lo que acontece en nuestra vida. Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestra súplica, pero Dios también escucha nuestras quejas. Así como Dios escuchó las quejas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estuvo en el desierto, seguramente Dios también va a escuchar nuestras quejas. Y debemos de estar seguros de que Dios nos va a corregir, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, quiere que nosotros maduremos, quiere que nosotros crezcamos en gracia. Y si Dios no nos enfrenta, si Dios nos deja que nosotros estemos solamente quejándonos,
nunca vamos nosotros realmente a cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. No vamos a crecer y no vamos a madurar. Entonces, en este momento, Dios está enfrentando a Job para corregirlo y para hacerle ver en qué cosas se está equivocando. Y vemos cómo en todo el capítulo 38 y 39, Dios le hace preguntas a Job que Job no sabe cómo responder. Vamos hasta el capítulo número 40, versículo 6, donde se nos dice lo siguiente. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad, da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos, mira a los soberbios y somételos, aplasta a los malvados donde se hallen, entiérralos a todos en el polvo, amortaja sus rostros en la fosa. Yo, por mi parte, reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Dios le está diciendo básicamente en estos versículos a Job, si Job piensa realmente que él es mejor que Dios. Y en ocasiones nosotros pensamos que somos mejor que Dios. Pensamos que podríamos hacer las cosas mejor que nuestro Señor. Pensamos que Dios está siendo injusto con nosotros. Pensamos que podríamos nosotros tener una vida mejor. Las personas en el mundo, sobre todo aquellas que no conocen a Dios, justamente cuestionan esta situación de lo que se vive en el mundo, de las injusticias que se ven, de los males que se experimentan en el mundo, y llegan a la conclusión de que Dios no existe, porque si Dios existiera, realmente el mundo estaría mejor. Ellos piensan en su interior de que si Dios existiera, no habría todo lo que vemos, por lo cual Dios no puede existir, y en ese sentido se están poniendo por encima de Dios, porque ellos piensan que si ellos estuvieran en el lugar de Dios, todo lo que se ve en este mundo no ocurriría nunca. Debemos de tener cuidado con este sentimiento, con este pensamiento, en que nosotros pensemos que somos mejor que Dios. Hay otras formas también en que nosotros podemos expresar con nuestros hechos, con nuestros actos, esa idea de que somos mejor que Dios. Simplemente nosotros, sin preocuparnos acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida y haciendo nuestra voluntad, no pensando nunca en lo que Dios desea, pensando en que todo lo que nosotros hagamos es correcto, le estamos diciendo a Dios que nosotros somos mejor que Él, que nuestras ideas son mejores que las suyas, que nuestros hechos son mejores que sus hechos. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros no aceptamos ciertas cosas de su palabra, entonces nosotros estamos anteponiendo nuestra voluntad a la suya. Y en ese sentido, pues pensamos que nuestra voluntad es mejor. Debemos de tener cuidado con ese tipo de hechos que nosotros cometemos en nuestra vida, con ese tipo de acciones que nosotros hacemos. ¿Somos realmente nosotros mejor que Dios? ¿Job realmente era mejor que Dios? Y con estas preguntas que Dios le hace, ¿tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? Nosotros debemos de hacernos las preguntas adecuadas en nuestra vida, escuchar las preguntas que Dios nos hace a nosotros y realmente responder sinceramente si nosotros somos mejores que Dios, si tenemos mejores ideas. Porque si nosotros decimos que nuestra vida está mejor sin Dios, que nuestra vida está mejor sin buscarle, que nuestra vida está mejor sin conocer su palabra, un día vamos a estar delante de su presencia.
Y si nosotros pensamos que realmente la salvación está en nuestras manos, nos vamos a dar cuenta demasiado tarde que esa salvación no está en nuestra mano derecha, sino está en las manos de Dios. Seamos sencillos, seamos humildes, no seamos soberbios. Leamos ahora lo que nos dice el capítulo 40, versículo 15. Mira a Behemoth, criatura mía, igual que tú, que se alimenta de hierba, como los bueyes. ¿Cuánta fuerza hay en sus lomos? Su poder está en los músculos de su vientre. Su rabo se mece como un cedro. Los tendones de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son como barras de bronce. Sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa el primer lugar. Solo yo, su hacedor, puedo acercármele con la espada. Los montes le brindan sus frutos. Allí juguetean todos los animales salvajes. Debajo de los lotos se tiende a descansar. Se oculta entre los juncos del pantano. Los lotos le brindan su sombra. Los álamos junto al río lo envuelven. No se alarma si brama el río. Vive tranquilo aunque el Jordán le llegue al hocico. ¿Quién ante sus ojos se atreve a capturarlo? ¿Quién puede atraparlo y perforarle la nariz? Dios sigue expresando cuál es la verdadera situación de Job, cuál es la verdadera situación del ser humano. Y lo enfrenta, le hace una serie de preguntas relacionadas a esta criatura llamada Behemoth. No sabemos realmente cuál es esta criatura, exactamente no la conocemos. Algunos piensan que puede ser semejante a un hipopótamo, pero parece una criatura demasiado fuerte aún para asemejarla a un hipopótamo. La cuestión es de que esta criatura es una criatura que Dios ha hecho, al igual que nos ha hecho a nosotros. Y sabemos que nosotros como seres humanos realmente tenemos poca fuerza física. Tal vez Dios nos ha dado mucha inteligencia y nos ha permitido dominar sobre las criaturas de la tierra. Pero si comparamos nuestra fuerza contra un animal como este, realmente nuestra fuerza es demasiado poca. Si nosotros comparamos nuestra fuerza contra la fuerza de un león, sabemos que el león nos va a vencer. Sabemos que hay muchos animales que nos van a vencer. Y Dios quiere que nosotros nos ubiquemos. Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros somos débiles. Y si no podemos enfrentar a una de estas pequeñas criaturas, menos vamos a poder enfrentar al Dios del universo, al Dios todopoderoso. No podemos hacer frente a Dios. Job se había hasta cierto punto llenado de altanería, diciendo que él enfrentaría a Dios, cuando ni siquiera podría enfrentar a un animal como el Behemoth. Tengamos cuidado porque nosotros podríamos también ser altaneros, ser soberbios, olvidar cuál es nuestro lugar, pensar que Dios está a nuestro servicio, pensar que Dios debe cumplir nuestros deseos, pensar que Dios debe de hacer nuestra voluntad, cuando la realidad es que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros realmente no podemos hacer nada frente al poder del Todopoderoso. Las siguientes preguntas que vemos que Dios le hace a Job están relacionadas con el origen del mal. Están relacionadas con el poder del maligno. Y esto lo vamos a leer en Job capítulo 41, desde el versículo 1, donde Dios le dice a Job: ¿puedes pescar a Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Cuál es este Leviatán? ¿Qué es un Leviatán? Por la descripción que vamos a ver, este animal
se asemeja a un tipo de serpiente o se asemeja a un dragón. Pero como también podemos leer en el libro de Isaías, capítulo número 27, versículo 1, dice, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Entonces, Isaías 27 nos dice que el Leviatán es un dragón que está en el mar. Y como sabemos por el libro de Apocalipsis, este dragón es el diablo, es Satanás. Entonces, más que una criatura, el Leviatán que se refiere aquí en Job 41 se está refiriendo a Satanás. Y el versículo 2 dice lo siguiente, ¿puedes ponerle un cordel en la nariz o perforarle la quijada con un gancho? ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros? ¿O atarlo para que tus niñas se entretengan? ¿Podrán los mercaderes ofrecerle como mercancía? ¿O cortarlo en pedazos para venderlo? ¿Puedes atravesarle la piel con lanzas o la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Vana es la pretensión de llegar a someterlo. Basta con verlo para desmayarse. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién, pues, podría hacerle frente? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay debajo de los cielos. No puedo dejar de mencionar sus extremidades, su fuerza y su elegante apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreve a abrir el abismo de sus fauces coronadas de terribles colmillos? Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos, todos ellos unidos en cerrado tejido. Tan juntos están uno al otro que no dejan pasar ni el aire. Tan prendidos están uno del otro, tan unidos entre sí, que no pueden separarse. Resopla y lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico. Chispas de lumbre salen disparadas. Lanza humo por la nariz, como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. En su cuello radica su fuerza. Ante él, todo el mundo pierde el ánimo. Los pliegues de su piel son un tejido apretado, firmes son e inconmovibles. Duro es su pecho, como una roca, sólido, cual piedra de molino. Cuando se yergue, los poderosos tiemblan. Cuando se sacude, emprenden la huida. La espada, aunque lo alcance, no lo hiere, ni lo hieren tampoco los dardos, ni las lanzas y las jabalinas. Al hierro lo trata como paja, y al bronce como a madera podrida. No lo hacen huir las flechas, ve como paja las piedras de las ondas. Los golpes del mazo apenas le hacen cosquillas, se burla del silbido de la lanza. Sus costados son dentados tiestos, que en el fango van dejando huellas de rastrillos. Hace hervir las profundidades como un caldero. Agita los mares como un frasco de ungüento. Una estela brillante va dejando tras de sí, cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que a nada teme. Nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es rey de todos los soberbios. Esta es la descripción del Leviatán. Y como vemos es una bestia terrible que nadie quisiera tener enfrente. Pero este Leviatán, como hemos dicho, es el dragón, el que habita en el mar, y es Satanás.
Su descripción es demasiado terrible. Sabemos por la escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como hemos dicho hace un momento, ninguno de nosotros puede hacer frente a un león, menos a un ser como el que se describe aquí en Job. No podemos hacer frente a Satanás en nuestras propias fuerzas, porque Satanás nos devoraría. Y si nosotros no tenemos la fuerza para enfrentar a Satanás al tú por tú, ¿cómo es que Job quiso enfrentar al mismo Dios? Pero ¿por qué Dios trae a colación al Leviatán? Sabemos que al inicio del libro de Job es justamente Satanás el que lleva toda la calamidad a la vida de Job. Dios está, sin decirle directamente a Job cuál era el motivo de su aflicción, le está haciendo ver que hay situaciones que él no entiende, hay situaciones que él no comprende. En este caso, la situación del mal que se hace palpable en el mundo es provocada en muchas ocasiones por el mismo Satanás. Satanás quiere devorarnos, Satanás quiere acabar con nosotros. Y solamente por la misericordia de Dios nosotros podemos salir victoriosos. Solamente por la sangre que derramó su Hijo, nosotros podemos salir avante. Solamente por el testimonio que damos en base a la fe que nosotros tenemos y el que nosotros no amemos más la vida que a Dios, nosotros podemos salir victoriosos ante el diablo. Por nuestras fuerzas no vamos a poder vencerle, pero en Dios podemos hacerlo. Nosotros necesitamos de Dios. Job necesitaba de Dios y Job estaba enfrentando a este enemigo que nosotros también tenemos. El diablo, Satanás, estaba haciendo estragos en la vida de Job, pero Dios lo estaba sosteniendo. Dios no permitía que el diablo hiciera algo más de lo que Dios le permitía. Dios tenía y tiene el control de la vida de cada persona. El mal existe en el mundo. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Nosotros debemos de reconocer que necesitamos a Dios para poder enfrentar esta batalla, para poder enfrentar esta guerra. En este momento Job no lo sabía. Él desconocía por qué estaba en esa situación. Pero en estos versículos que acabamos de leer, Dios se lo deja entrever. Él estaba enfrentando al Leviatán realmente, pero Job, por sus fuerzas, no lo iba a poder vencer, solamente en Dios. Y una vez que Dios termina de preguntarle y de hacerle ver su realidad a Job, entonces Job vuelve a responder. En el capítulo 42, Job dice lo siguiente: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Vemos en esta primera respuesta de Job que él había entendido, que ni era él mejor que Dios, que ni tenía la fuerza siquiera para enfrentar al Behemoth y que menos podía enfrentar a Satanás, al Leviatán, y que si algo estaba ocurriendo en su vida, Dios era justo. Él no podía poner a Dios a juicio, porque Dios es justo. La situación que él estaba viviendo tenía un propósito, y en ese momento Job estaba respondiendo en forma humilde, reconociendo que Dios tiene realmente el poder y que Dios tiene un plan y que ese plan se va a realizar. En ese momento Job no le sigue recriminando, no sigue quejándose delante de Dios acerca de lo que él está viviendo en ese momento. Él reconoce que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control y que Dios tiene un plan. Y nosotros en nuestra vida debemos de reconocer eso mismo con humildad. Independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo, debemos de reconocer que Dios
tiene un plan para nuestra vida y nosotros debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, independientemente de lo que el Señor nos pida, porque sabemos que lo que Dios nos pida será lo mejor que nos pueda pasar. El segundo punto de la respuesta de Job, después de haber hablado Dios con él, está en el versículo 3. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y en este sentido, debemos de saber, igual que Job lo supo en ese momento, que hay cosas que nunca en esta vida vamos a poder realmente a entender. Hay cosas que vamos a experimentar que no tendremos la respuesta de por qué estamos atravesando por ellas. Habrá muchas otras en las que sí sepamos, pero va a haber ciertas cosas que nosotros no entendamos. Pero aquellas que podamos llegar a entender, solamente las vamos a poder entender si nosotros las experimentamos. No es lo mismo saber una cosa que conocerla, no es lo mismo tener en la mente algo que vivirlo. No es lo mismo saber que alguien ha muerto que morir uno. La vida sabemos que cuando alguien muere, continúa. Si ese alguien es una persona cercana, seguramente nos va a doler por un tiempo, vamos a llorar, pero vamos a seguir adelante. Si es una persona lejana, es una persona que quizá no la conocemos mucho, nuestra vida va a seguir como si nada. Pero cuando nosotros atravesemos la muerte, experimentemos la muerte, realmente entonces sí vamos a saber qué es. Así hay muchas cosas en la vida. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos hasta que las experimentamos. Nosotros no comprendemos muchas cosas y no las conocemos hasta que atravesamos por ellas. Y eso nos da experiencia, eso nos da conocimiento. Pero va a haber muchas cosas, aunque las vivamos, que nunca las vamos a entender. Y en este momento Job estaba reconociendo eso. Él tal vez nunca iba a entender por qué en su vida había pasado todo lo que había pasado. Pero lo que sí sabía es que Dios tenía el control. Y Job reconocía que podía dar muchas explicaciones a lo que estaba viviendo, pero muchas de las cosas que podía decir no tenían ninguna base ni ningún sentido, porque son cosas que solamente Dios conoce y que solamente Dios puede entender. La tercera parte de la respuesta de Job está en el versículo 4. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Para saber la condición en que nosotros estamos, tenemos que hacer las preguntas correctas. En este caso, Job no hizo esas preguntas, las hizo Dios. Job abrió sus oídos para escuchar las preguntas que Dios le estaba haciendo. Eran las preguntas necesarias, las preguntas correctas para que Job pudiera darse cuenta de la condición en la que estaba. Y no me refiero a la condición de salud, no me refiero a la condición económica, ni a la situación de la muerte de sus hijos, sino a su situación espiritual. Las preguntas que le hizo Dios a Job hicieron ver a Job su verdadera condición espiritual. Él antes se consideraba posiblemente una persona justa. Él antes posiblemente se consideraba una persona cercana a Dios, pero ahora se da cuenta de que realmente no conocía en profundidad a Dios. De oídas había oído hablar de ti. Job, en este sentido, parece expresar que tenía una relación lejana a Dios. Pero ahora los ojos de Job podían ver directamente a Dios. No importa qué tanto nosotros hayamos crecido en el Señor,
No importa, voy a decirlo así, qué tan cercanos nosotros podamos ser de Dios. Seguramente nos falta mucho más por crecer y nos falta estar mucho más cerca de Dios. Debemos de hacernos nosotros las preguntas correctas, examinarnos a nosotros mismos y ver qué cosas en nuestra vida son necesarias para que nosotros las cambiemos, para que le pidamos a Dios ayuda para cambiar aquellas cosas que nos estorban y poder seguir creciendo y poder seguirnos acercando cada día más a Dios. El cuarto punto de la respuesta de Job a Dios es: por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es un punto crucial en la historia de Job. El momento en que Job se da cuenta que ha hablado de cosas que estaban erradas, de cosas que él no conocía, de cosas que él pensaba que eran así, pero ahora se da cuenta que no son como él pensaba. Y dice que se arrepiente. Y justamente la palabra arrepentimientos significa cambiar de mente, cambiar de ideas, cambiar de camino. Y dice, se arrepiente en polvo y ceniza. Cuando nosotros realmente examinamos cómo está nuestra vida y cómo es nuestra relación con Dios, seguramente vamos a encontrar muchas cosas que están mal. Y entonces lo que deberíamos hacer es arrepentirnos, es pedirle perdón a Dios por la forma en que hemos pensado, por la forma en que hemos hablado, por la forma en que hemos actuado. Y cambiar lo que hemos hecho. Job estaba pasando por una situación difícil, pero necesitaba cambiar cosas en su vida. Necesitaba cambiar la forma en que él pensaba, la forma en que él estaba actuando. A pesar de que se nos menciona al inicio del libro de Job que él era justo delante de Dios, que era una persona justa, aún le faltaba crecer. A pesar de ser una persona temerosa de Dios, aún le faltaba tener más sabiduría. Y a nosotros, hermanos, nos falta crecer, nos falta tener la mente de Dios, nos falta crecer en sabiduría delante de Dios, nos falta tener más temor a Dios. Nosotros debemos de arrepentirnos y tener fe. Dice Job que él se retracta de lo que ha dicho. En otras versiones dice que él se aborrece. Nosotros, hermanos, debemos tal vez no aborrecernos, pero sí aborrecer aquello que hemos sido, aborrecer aquellas cosas que hemos hecho y entonces empezar a caminar con el Señor, arrepentirse y tener fe. Job hasta ese momento había sufrido grandemente y no parecía que ese sufrimiento, que esa vida que estaba llevando, si se podría llamar vida, pudiera cambiar. Pero ahora Job estaba cambiando internamente y ese cambio interno iba a traer por consecuencia un cambio externo. Y vemos lo que nos dice el versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Una vez que Job se arrepintió, una vez que Job tuvo fe en el Señor, una vez que Job oró por sus amigos, que no les guardó rencor, que no buscó un culpable, ya sea Dios o cualquier otra persona, entonces Job pudo cambiar por la misericordia de Dios la situación que él estaba viviendo y pudo ser bendecido. Y aunque aquí menciona que esta bendición de Dios, Dios lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de todo lo que tenía, no se refiere solamente a cuestiones económicas. Dios lo hizo prosperar en su familia. Dios lo hizo prosperar en su matrimonio. Dios lo hizo prosperar en su trabajo. Dios lo hizo prosperar en su vida espiritual. Dios nos va a hacer prosperar, hermanos, en aquello que nosotros necesitemos. Y si Dios nos da bienes económicos, qué bueno, pero si no nos lo da y hace prosperar nuestra vida espiritual, eso es lo mejor. Necesitamos, hermanos, nosotros cambiar las cosas que hemos hecho hasta ahora, para que entonces Dios nos pueda bendecir
y nosotros podamos prosperar. Todos vivimos situaciones complicadas, todos vivimos situaciones difíciles y en muchas ocasiones nos preguntamos el porqué de esa situación. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros mismos tenemos la respuesta, pero cuando no la tengamos, vayamos con Dios y derramemos nuestro corazón, pero no nos quejemos y no lo culpemos. Pidámosle sabiduría, hagamos las preguntas correctas y respondamos sinceramente qué es lo que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no conocemos, no comprendemos y que nunca entenderemos. Pero debemos de saber una cosa, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene el control y que Dios está al pendiente de nuestra vida. Él tiene la salvación en su mano y Él nos la puede dar. De las circunstancias que estamos viviendo, pero lo más importante, de nuestra vida eterna. Demos gracias a Dios en cualquier circunstancia en que vivamos y hagamos siempre su voluntad. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. En muchas ocasiones en nuestra vida no entendemos el por qué vivimos ciertas cosas. Pero sabemos, Señor, que si estamos en la fe y obrando, Señor, conforme a tu voluntad, el plan que tú tienes para con nosotros se cumplirá. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones tú nos harás saber por qué atravesamos por ciertas circunstancias, pero también sabemos que en otras ocasiones tú no nos lo dirás. Permite, Señor, que en cualquier circunstancia nosotros, Señor, podamos mantener la fe y saber, Señor, que tú eres fiel, saber, Señor, que tú eres justo, saber, Señor, que siempre, Señor, tú estarás con nosotros. Te damos, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Bendice, Señor, cada vida. Ponemos, Señor, las situaciones difíciles que se han estado presentando en el mundo delante de ti. Y te pedimos, Señor, que nuestra fe no falte, sino que nosotros podamos permanecer firmes y podamos, Señor, seguir caminando hacia tu presencia, independientemente de cualquier situación. Líbranos, Señor, del Leviatán. Líbranos, Señor, del maligno. Ayúdanos, Señor, para poder vencerlo, porque por nuestras fuerzas no podemos. Sabemos, Señor, que tú sí lo has vencido. Sabemos, Señor, que tú eres el que tienes el control. Reprende, Señor, al diablo y ayúdanos, Señor, a resistirlo para que él salga huyendo. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor.
esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas que había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Señor, me arrepiento. Señor, y me arrepiento. Señor. Sí, Señor Jesús. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos.